Esposa infiel, se escapaba con un hombre casado, en hoteles mientras yo le cocinaba la cena, luego quiso recuperarme con un, tal vez, bebé, y lencería que ni siquiera vi. Parte 1, empiezan a verse las grietas. Hola Rarer, nunca pensé que sería el tipo que publica aquí, pero aquí estoy. Abróchense el cinturón, porque esta historia es un viaje. Cuenta de desecho, por razones obvias. Entonces, yo, 35M, he estado casado con mi esposa, L, 32F, por casi 8 años. Éramos esa pareja que todos admiraban, siempre viajando, riendo, terminando las frases del otro. De verdad creí que estábamos bien. Nos conocimos en la universidad, hicimos todo ese rollo de juntos contra el mundo, construimos una vida, hasta nos tatuamos juntos como unos idiotas. Pero en el último año, las cosas cambiaron. Al principio fueron cosas pequeñas. Empezó a llegar más tarde de lo normal de eventos del trabajo. Decía que solo estaba ocupada con su nuevo puesto en marketing. No le di mucha importancia, ella siempre ha sido ambiciosa, y yo siempre la he apoyado. Luego vino el celular. Ese maldito celular. De repente, siempre estaba en silencio, boca abajo. Empezó a dormir con él debajo de la almohada, como una adolescente escondiéndole cosas a sus papás. Si siquiera volteaba a ver su pantalla, se ponía a la defensiva, ¿no confías en mí? No quería ser ese tipo, el esposo paranoico, así que lo dejé pasar. Dios, como quisiera no haberlo hecho. Antes hablábamos de todo. Últimamente nuestras conversaciones eran superficiales. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. La cena está en el refri. Y luego solo se ponía a ver TikTok o testear con quien sea. Su risa solía ser mi sonido favorito. Ahora apenas la escucho. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. Parte 2, el presentimiento. ¿Sabes cómo dicen confía en tu instinto? Sí. El mío me estaba gritando, pero yo le decía que se callara. Hace unos 3 meses, empezó a ir al gimnasio. Mucho. Como, 5 días a la semana, a veces 6. No es que hacer ejercicio sea una bandera roja en sí misma, pero esta era una mujer que solía decir los burpees son del diablo y ahora, de repente, se volvía religiosa con los entrenamientos matutinos. Oga. Y escuchen esto, regresaba del gimnasio recién bañada. Cabello lavado, maquillaje, perfume, ¿qué gimnasio es este, una Sephora? Así que lo mencioné de manera casual, oye, últimamente estás muy comprometida, eso está chido. Solo para ver cómo reaccionaba. ¿Su respuesta? Sí, bueno, quiero verme bien para mí. No lo entenderías. ¿Perdón? No soy un tipo celoso. Si ella quiere mejorar, estoy de acuerdo. Pero ese tono, esa actitud. Esa no era mi esposa hablando, esa era alguien que ya había desconectado emocionalmente. Empecé a notar más. Los mensajes de texto a altas horas de la noche, donde ella reía y sonreía, pero cuando le preguntaba qué era tan gracioso, decía solo un meme de Lisa. Lisa, por cierto, es tan graciosa como una Pearl Beige. Empezó a dormir de espaldas a mí. Dejó de iniciar algo. Yo intentaba tocarla y se estremecía como si fuera un extraño. Era como si se sintiera incómoda estando cerca de mí. Pero cuando estábamos fuera con amigos, ella jugaba el papel. Me tomaba de la mano, sonreía, actuaba como la esposa amorosa. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. Incluso sentía que me estaban gaslighting. Pero no estaba listo para enfrentar la idea todavía, no por completo. Seguía pensando que tal vez estaba estresada, tal vez no estaba haciendo lo suficiente. Tal vez yo era el problema. Spoiler, no lo era. Parte 3, el desliz. Aquí es donde las cosas realmente empiezan a salirse de control. Hace aproximadamente un mes, se suponía que íbamos a cenar con su hermana y cuñado. Una especie de cita doble regular que hacíamos cada pocos meses. Él me manda un mensaje a mediodía, dice que se siente mal, que tal vez no vayamos. Yo le dije que no había problema, podía ir solo o reprogramar. Una hora después, me dice que nunca mind, que ya se siente mejor y que seguimos adelante. ¿Todo bien? Nada raro todavía, ¿verdad? Bueno, esa noche, dejó su celular sobre la mesa de la cocina cuando fue a bañarse, lo cual ya era raro, porque normalmente lo tenía pegado a la mano. Se enciende. Aparece una notificación de KOG. El avance solo decía, lo pasé increíble anoche. Todavía estoy pensando en ti.
Me quedé mirando la pantalla durante 30 segundos, tratando de convencerme de que significaba otra cosa. Tal vez era un chat grupal. Tal vez un amigo. Tal vez, un tumor cerebral. Cualquier cosa. Pero luego vibró otra vez. Kyle G, ojalá me hubiera quedado más tiempo. Te veías increíble. Ahí fue cuando mi corazón se hundió. Tomé el celular. Las manos temblando. Sé que no debo revisar el celular de alguien, bla, bla, privacidad, pero que se joda. Mi matrimonio se estaba desmoronando frente a mis ojos y la verdad literalmente estaba brillando frente a mí. Mensajes. Fotos. Chats eliminados que claramente se le olvidaron borrar del sincronizado en la nube. Se habían estado viendo durante meses. Restaurantes donde me decía que estaba con compañeros de trabajo. Hoteles. Él enviándole fotos sin camisa. Ella respondiendo con fotos que ni siquiera yo vi. Los apodos. Él ya te extraño. Él eres tan diferente a él. Como un martillo en el pecho. ¿Y sabes cuál fue la peor parte? Una de las fotos que le mandó, ella llevaba la lencería que le compré para nuestro aniversario el año pasado. Me dijo que no le quedaba bien y que la había devuelto. Mintió. Y de repente, todo tuvo sentido. Parte 4. La confrontación. Así que sí. Estoy sentado ahí con su celular en la mano, sintiendo que acabo de caminar al tráfico. El corazón a mil, la boca seca, la cabeza dando vueltas. Puse el celular de vuelta exactamente donde lo dejó, boca abajo, y esperé. Ella salió del baño, con una toalla en el cabello, toda casual. Me vio sentado en la mesa y me sonrió como si nada estuviera mal. La miré directo a los ojos y le dije. ¿Quién demonios es Kao? Todo su cuerpo se congeló. Solo por un segundo. Pero lo noté. Esa chispa de pánico antes de que intentara recuperarse. ¿Qué? ¿Quién? Dijo, haciéndose la tonta. Así que lo repetí, más fuerte. Kao. El tipo con el que lo pasaste increíble anoche. El que desearía haberse quedado más tiempo. Ese Kao. Boom. Supo que yo sabía. Luego vino el gaslighting. ¿Por qué estabas revisando mi celular? Invadiste mi privacidad. Exactamente por eso no quería decírtelo, siempre exageras. ¿Ahora yo soy el problema? Increíble. Le pedí que dejara de mentir y me dijera la verdad. Se rindió bastante rápido cuando se dio cuenta de que todo estaba al descubierto. Dijo que no era serio, que solo fue emocional al principio, y luego solo pasó unas pocas veces. Guión clásico de infiel. Luego, en medio de su excusa, me suelta, bueno, tal vez si hubieras prestado más atención, no hubiera necesitado buscar a otro lado. Juro por Dios que casi me río. No de humor, sino de total incredulidad. Me engañó, me mintió durante meses, me gaslighteó y luego trató de hacerme creer que era mi culpa. ¿Como si hubiera tropezado y caído en la cama de otro tipo? No grité. No tiré nada. Simplemente me levanté y salí de la casa. Estuve conduciendo por 2 horas, terminé estacionado en un lote de Walmart solo mirando el volante. No podía regresar a casa todavía. No podía enfrentarla. No podía enfrentar la vida que pensaba que teníamos. Nunca me había sentido tan completamente vacío en mi vida. Parte 5. El colapso. Entonces, estoy sentado en mi coche, estacionado junto a un letrero parpadeante de Walmart a la 1:30 de la mañana, y me pega. ¿Cómo? Realmente me pega. El tipo de golpe emocional que te quita el aire. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi matrimonio, sobre ella, se desplomó en el lapso de 1 hora. Y no podía respirar. Solo me quedé ahí, temblando, llorando como un maldito niño. ¿Alguna vez lloraste tan fuerte que tu visión se borra y tu garganta te duele físicamente? Así estaba yo. No podía parar. No podía pensar con claridad. Era como el duelo, pero peor. Porque ella no estaba muerta. Estaba viva. Todavía en casa. Probablemente testeando a Kao. Tal vez borrando más mensajes. Tal vez planeando su siguiente mentira. Y la amaba. Esa es la parte que me destruyó. La amaba con todo mi estúpido corazón. Creía en ella. La defendí cuando la gente decía que era fría o manipuladora. Tenía una forma de hacerme sentir como el tipo más afortunado en la habitación, cuando quería. Y ahora, de repente, me sentía como el plan B. Como el tipo con el que se quedó hasta que algo mejor apareciera.
Pensé en todo. En cada aniversario. En cada vacación. En cada vez que me decía que nunca podría hacer algo así. ¡Qué broma! Y me sentí humillado. Tan profundamente humillado. Como si hubiera un cartel sobre mi cabeza que dijera miren a este idiota que no vio lo que venía. Quise llamar a alguien, pero ¿a quién llamas a las 2 de la mañana para decir, oye, mi esposa ha estado acostándose con un tipo llamado Cal y mi vida ahora es un desastre? Me sentía completamente solo. Como si hubiera perdido a mi pareja y mi identidad de una sola vez. Eventualmente, conduje a casa. Ella estaba dormida, o fingiendo estarlo. No dije ni una palabra. Solo me tiré en el sillón mirando al techo hasta que salió el sol. Esa noche rompió algo en mí. Parte 6. La gira de disculpas. A la mañana siguiente, ella ya estaba en la cocina cuando desperté, como si estuviera tratando de jugar a la casita otra vez. Panqueques, tocino, jugo de naranja, energía de soy una buena esposa. Entré, todavía emocionalmente destruido, y tuvo la audacia de sonreírme como si nada hubiera pasado. Pensé que podríamos hablar, dijo, como si fuera una reunión de negocios y no las secuelas de un incendio emocional. Me senté. No dije ni una palabra. Quería escuchar lo que tenía que decir, necesitaba escucharlo, aunque ya sabía que no iba a arreglar nada. Comenzó a llorar inmediatamente. Lloró de verdad. Le daré eso. Siguió diciendo que estaba disculpada, que no sabía por qué lo hizo, que solo pasó. Los clásicos. Juro que fue como ver una repetición de cada video de confesiones de infidelidad en YouTube. Y luego me soltó esta línea. Él me hizo sentir deseada. Esa fue la daga. ¿Por qué? ¿Qué demonios pensaba que estaba haciendo yo todos esos años? Cada vez que iba a la tienda a medianoche a comprarle algo que se le antojaba. Cada pequeña nota tonta que dejaba en su lonchera. Cada vez que le decía que se veía hermosa, aunque no se hubiera bañado ni cambiado de pantalones. ¿Eso no era desearla? Pero no, Cal la hizo sentir deseada. Deben ser los selfies sin camisa y los rapiditos en hoteles, ¿verdad? Le pregunté si lo amaba. Dijo que no. Le pregunté si quería estar con él. Dijo que no. Le pregunté si ya se había acabado. Dudó, y luego dijo que sí. Esa duda me dijo todo lo que necesitaba saber. Me rogó que no le dijera a nadie. Dijo que no quería que la gente pensara menos de ella. Como si su reputación fuera más importante que el cráter que acababa de dejar en mi alma. Luego vino la peor parte, ¿podemos arreglar esto? Como si fuera una mala nota en un proyecto grupal y no una completa traición de confianza. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. La verdad es que ya sabía. Solo no lo había dicho en voz alta todavía. Parte 7. Recogiendo los pedazos. Después de ese desayuno con panqueques y lágrimas del infierno, tomé un par de días libres del trabajo. Le dije a mi jefe que había una emergencia familiar, lo cual no era una mentira, solo no el tipo de emergencia con el que normalmente trata recursos humanos. Él le trató de actuar como si estuviéramos de repente en terapia de pareja. Seguía enviándome mensajes largos desde el otro lado de la casa. Irónico, ¿no? Como si no pudiéramos hablar cara a cara en la casa que construimos, pero tenía la energía para escribir muros de texto sobre cómo las personas rotas hieren a otras personas y cómo estaba pasando algo internamente. Chica, no estabas pasando por algo, estabas pasando por Cal. Comencé a dormir en la habitación de invitados. Digo dormir, pero en realidad solo me quedaba acostado en la oscuridad, mirando al techo como si me debiera respuestas. Me sentía insensible. El dolor inicial ya había pasado, pero dejó atrás este extraño vacío, como si alguien me hubiera sacado las entrañas y se hubiera olvidado de rellenarlas. Comencé a repasar todas las señales rojas que ignoré. Cada vez que se quedaba tarde. Cada vez que mentía sobre dónde estaba. Cada vez que empezaba una pelea de la nada, probablemente solo para justificar la basura que estaba haciendo a mis espaldas. También comencé a escribir en un diario. No algo profundo, solo pensamientos. Ira. Recuerdos. Confusión. Escribirlo de alguna manera ayudó. Hizo que sintiera que finalmente estaba tomando control de algo. Y comencé a contactar a mis amigos. Cuidadosamente. Le conté todo a mi mejor amigo, Dev. Él escuchó, me dejó llorar y luego me dijo, hermano, que se joda. No deberías regresar con ella. Eso se quedó conmigo. ¿Por qué seguía preguntándome, si me quedo, por qué me quedo? ¿Por la historia?
¿La familiaridad? ¿O por la mujer que me traicionó y solo me amó una vez que la atraparon? Mientras tanto, ella seguía dando vueltas entre rogar y echarme la culpa. No quería lastimarte. No estabas presente. Cao me hizo sentir viva. Genial. Ve a sentirte viva a otro lado. Fue entonces cuando me di cuenta, no quería arreglar esto. No porque ya no la amara, sino porque finalmente me amaba lo suficiente para dejar que ella me destruyera. Parte 8. La estrategia de salida. Cuando la niebla empezó a despejarse, supe que quedarme no solo era estúpido, era una traición hacia mí mismo. Así que empecé a planear. Silenciosamente. Porque aquí está el asunto, no quería una explosión dramática. No quería peleas con gritos ni platos rotos. Quería salir con dignidad. Quería recuperar algo de mí mismo que ella no hubiera tocado, manipulado ni arruinado. Así que me puse inteligente. Primero, llamé a un abogado. Encontré un abogado divorciado que no andaba con rodeos a través de un amigo. Le conté todo. No parpadeó. Al parecer, mi historia ni siquiera es rara, solo otro martes para él. Eso fue deprimente por sí mismo. Me dijo que empezara a recolectar documentación. Finanzas, textos, capturas de pantalla, registros. Hice una carpeta privada en una unidad externa y la etiqueté como cosas fiscales para que ella no fisgoneara. También abrí una cuenta bancaria separada. Empecé a transferir mi sueldo ahí. Bloqueé todas mis contraseñas. Mira, no quería tratarla como una amenaza, pero ella perdió el beneficio de la duda desde el momento en que dejó que Cal entrara en su cama. Mientras tanto, actuaba normal. Pasaba por los movimientos. Sonreía cuando tenía que hacerlo. Dormía en la habitación de invitados como si fuera algo temporal. Y cada día, me volvía un poco más fuerte. Un poco más claro. Un poco más listo para irme. Ella lo notó, por supuesto. Empezó a acusarme de ser frío. Decía cosas como, si ni siquiera vas a intentar, ¿por qué seguimos haciendo esto? No respondí. Porque no estaba intentando. Estaba esperando. Esperando el momento en que pudiera irme limpio. Y luego, sorpresa, la esposa de Cal me mandó un mensaje, parte 9, la otra persona traicionada. Entonces, estaba en el trabajo, tratando de pasar otra reunión por Zoom de sonrisas falsas, cuando recibí una solicitud de mensaje de alguien llamada Jessica R. No conozco a ninguna Jessica R., pero la foto de perfil era de una mujer con 2 niños, instantáneamente me dio una sensación extraña. Lo abrí, y fue como si explotara una bomba en mi pecho. Hola. Creo que mi esposo está teniendo una aventura con tu esposa, ¿podemos hablar? Sin hola, sin rodeos, solo eso. Mi corazón empezó a latir con fuerza nuevamente. Respondí. Cal. Dijo que sí. Su esposo. K.I.G. El mismo Cal. Y han estado casados por casi 10 años. Con hijos. 2 niños pequeños. Dijo que encontró mensajes y fotos en el iPad de él que olvidó cerrar sesión. Resulta que ella llevaba semanas armando todo esto, pero quería estar completamente segura antes de contactarme. Incluso se disculpó, por involucrarme, lo cual fue más empatía que la que mi propia esposa me ha mostrado en meses. Terminamos hablando por teléfono esa noche. Combinando cronologías. Llenando vacíos. Cónyuges mentirosos, fechas que coincidían un poco demasiado perfectamente. Ella dijo que Cal le había dicho que solo estaba desahogándose con él, que era apoyo emocional, que nunca pasó a lo físico. Le mandé las pruebas. Los textos. Las fotos de lencería. Las reservaciones en los hoteles. Silencio en la otra línea por 1 minuto entero. Luego susurró, él la llevó a un hotel en nuestro aniversario. Sí. Dejen que eso se asiente. Hablamos casi 2 horas esa noche. Fue extrañamente reconfortante, hablar con alguien que estaba igual de sorprendida, igual de rota, igual de enojada. No voy a mentir, ambas lloramos un poco. No fue romántico. Fue una unión por el trauma, puro y simple. Me dijo que había terminado con Kao. Ya había contactado a un abogado. Me dijo, no merecemos esto. Ninguna de las dos. Vamos a quemarlo todo. Y fue entonces cuando me di cuenta, ya no estaba solo en esto. Y no era el tonto. Ellos lo eran. Parte 10. La caída. Bueno, ya tuve suficiente. No más fingir.
No más noches tranquilas mirando al techo mientras ella jugaba a ser la víctima en la casa que convirtió en una escena del crimen. Esperé hasta la mañana del domingo. Ella estaba en la cocina otra vez, mirando su celular, probablemente testeando a Kao, o haciendo algún daño control. Entré tranquilo, demasiado tranquilo. Ese tipo de silencio inquietante que llega justo antes de la tormenta. Dejé una carpeta manila sobre la mesa. Ella miró, toda confundida. ¿Qué es esto? Todo, le dije. La abrió, capturas de pantalla de mensajes, fotos, recibos de hotel, y la cereza del pastel, una transcripción impresa de mi conversación con Jessica. Incluso incluí una foto familiar que Jessica había subido con Cal y sus hijos. Solo para clavar la estaca en el corazón podrido de todo. Su cara se puso pálida. Como de un blanco fantasmal. Comenzó a tartamudear, con las manos temblando, tratando de juntar alguna excusa. No le di la oportunidad. Sé todo, L. Él está casado. Tiene hijos. Y su esposa también lo sabe. Hablamos. Comparamos cronologías. Todo lo que me has dicho en los últimos 6 meses ha sido una mentira. Intentó llorar. Otra vez. Lloró de verdad, quizás. Ya ni sé. No debió llegar tan lejos. Pero llegó, la interrumpí. Y no paraste. No hasta que te atraparon. De nuevo. Luego intentó rogarme. Dijo que podríamos empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Terapia. Escapadas de fin de semana. Dijo que bloquearía a Kao. Cambiaría su número. Dijo que haría cualquier cosa. Y yo le dije, calmado. Ya hiciste todo. Conmigo. Y ahora voy a hacer algo por mí. Le dije que ya había hablado con un abogado. Que ya había comenzado el proceso. Que recibiría noticias de ellos esta semana. Ella lo perdió. La máscara de calma se rompió y salió el veneno. Dijo que yo estaba siendo dramático. Dijo que estaba tirando 8 años a la basura. Dijo que lo estaba haciendo demasiado difícil de perdonar. Oh, qué ironía. No grité. No tiré ni un insulto. Solo tomé una maleta y me fui a la casa de Dev. Le dije que volvería con los mudanceros para lo demás. Ella gritó detrás de mí. ¿De verdad vas a dejarme por un solo error? ¿Un solo error? No fue un solo error. Fue una sola decisión, repetida, una y otra vez, cada vez que le testeaba. Me mentía. Se desnudaba frente a él. Regresaba a casa y me besaba con su olor aún en ella. Eso era lo que yo dejaba atrás. Parte 11. La reconstrucción. Salir fue parte devastadora y parte liberadora. Empaqué solo lo esencial, ropa, mi laptop, algunas cosas personales, el reloj que me dio mi papá, y una sola foto enmarcada de mi madre fallecida. Dejé todo lo demás atrás. La casa ya no se sentía mía. Se sentía como una escena del crimen convertida en casa. Dave, bendita su alma, me acogió sin dudar. Sin preguntas. Me dio su habitación de invitados y una botella de whisky. El hombre no dijo mucho esa primera noche, solo se quedó conmigo mientras yo miraba la pared y decía, vas a estar bien, hermano. No lo ves todavía, pero lo harás. ¿Y honestamente? Esa fue la primera vez que creí que podía ser verdad. Comencé a recomponerme de a poquito. Lo primero que hice, me hice una prueba. Panel completo. Limpio, gracias a Dios, pero es ansiedad, ¿sabes? Eso no es algo que debería tener que vivir un esposo fiel. Otro regalo de él. Luego, me metí al gimnasio. No por venganza, no por el glow up, solo porque necesitaba algo que me anclara. Algo que no tuviera que ver con ella. Me corté el cabello corto. Comencé a cocinar para mí. Reconecté con viejos amigos que no veía en siglos porque había estado demasiado ocupado tratando de mantener vivo mi matrimonio. La gente empezó a decirme que me veía más liviano. Menos estresado. Más como yo. Un amigo literalmente dijo, te ves como alguien que acaba de escapar de una secta. Y honestamente, no estaba equivocado. Porque estuve adorando a alguien que no lo merecía. Que me alimentó con migajas y lo llamó amor. Mientras tanto, él le seguía testeando. Cada día al principio. Disculpas. Promesas. Fotos de nuestro pasado, fotos de viajes, aniversarios, incluso nuestra boda. Como bombas de culpa esperando cambiar mi opinión.
Las ignoré la mayoría. Respondí solo cuando se trataba de cosas legales o logísticas. Seguía lanzando carnada emocional: extraño tu voz, no puedo dormir sin ti, ya no hablo con Kao. No me importaba. No estaba sanando para ella. Estaba sanando de ella. Parte 12. El último intento desesperado. Justo cuando pensé que finalmente me dejaría ir, él decidió convertirse en una telenovela. No había respondido a sus mensajes en más de una semana. Estaba centrado en el lado legal de las cosas y, más importante aún, en mí mismo. Finalmente estaba durmiendo. Comiendo. Riéndome otra vez. Ella debió haber sentido la distancia, porque de la nada, recibí un mensaje a las 2 de la mañana. ¿Podemos vernos en persona? Solo una vez. Lo ignoré. Al día siguiente, apareció en la casa de Dev. Sin avisar. Salí a traer unas compras del coche y ahí estaba, de pie en la acera como un maldito fantasma. Se veía mal. Sin maquillaje. El cabello recogido. Ojos hinchados. Y siendo sincero, me desconcertó. No porque sintiera pena por ella, sino porque aún tenía la cara para venir hasta donde yo estaba sanando. Le pregunté qué demonios hacía ahí. Dijo que no podía dejar de pensar en mí. Dijo que tenía algo importante que decir. En contra de mi mejor juicio, la dejé hablar. Solo para terminar con eso. Me dijo que cometió un gran error, que Kao no significaba nada, que se dio cuenta de que yo era el único. Incluso sacó una pequeña caja de terciopelo con los gemelos grabados que siempre quise, los que mencioné de pasada hace un año. Un soborno en una caja de regalo. Luego soltó la bomba. Creo que podría estar embarazada. Déjenme decirles algo, nunca he pasado de estar tranquilo a tener escalofríos en el cuerpo tan rápido. Mi mandíbula literalmente se cayó. No dije nada durante 10 segundos completos. Simplemente la miré. Debió haber confundido mi silencio con esperanza o pánico, porque redobló la apuesta. Es tuyo, dijo. No he estado con Cal en semanas. Claro. Semanas. Así que hice la pregunta obvia. ¿Te has hecho una prueba? Dudó. Todavía no. Pero lo siento. Me reí. Me reí de verdad. No porque fuera gracioso, sino porque era patético. Entonces apareces en la casa de mi amigo, me ruegas que te reciba y tu último intento es un, tal vez, bebé que ni siquiera has comprobado. Se puso a la defensiva, empezó a llorar de nuevo, dijo que yo era cruel, dijo que la estaba abandonando. Dije esto, palabra por palabra: no lloraste cuando dejaste que otro hombre te desnudara. No puedes llorar ahora. Luego entré, cerré la puerta tras de mí. Dev me dio una cerveza y solo dijo: vaya. Te tomó mucho. Parte 13. El juego del divorcio. Después de la jugada frente a la casa de Dev, pensé que finalmente él se alejaría. No. Eso hubiera sido demasiado fácil. En lugar de eso, cambió de táctica. Pasó de ser la ex llorona a la villana manipuladora en cuestión de días. Primero llegaron los correos electrónicos, largos. Mensajes desordenados llenos de disculpas a medias y luego extraños ataques sobre cómo yo me rendí demasiado rápido, como todas las parejas tienen altibajos, y como Kao ni siquiera fue tan importante. Déjenlo marinar, Kao ni siquiera fue tan importante. Le fuiste infiel a tu esposo de 8 años y me dices que ni siquiera significó algo. Lo peor, perder contra alguien que amaba, o contra alguien que no. Luego vino la campaña de Spin. Comenzó a contactar a amigos en común y a su familia. Diciendo que yo estaba emocionalmente distante, que yo la sorprendí con el divorcio, que yo me negué a hablarlo. Olvidó mencionar que mientras ella estaba siendo jodida con Kao, yo estaba preparando la comida para 2. Una de sus amigas, Emi, que siempre pensé que era decente, de hecho me llamó y dijo: no entiendo por qué estás tirando todo a la basura por un solo error. Ahí está la frase de nuevo. Así que le mandé algunas capturas de pantalla. Emi no respondió. No he oído de ella desde entonces. Legalmente, las cosas avanzaron rápido. Mi abogado fue un salvaje. Sin emociones, solo hechos. No teníamos hijos, no teníamos negocios conjuntos y la casa era mía antes del matrimonio. El acuerdo prenupcial, gracias a Dios por él, protegió la mayoría de mis bienes. Aún así, él le trató de arrastrar los pies. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Dijo que no estaba mentalmente lista para dejarlo ir. ¿Y el golpe final?
Intentó proponer una separación temporal en lugar de un divorcio. Quería que viviéramos separados y ver cómo nos sentimos en 6 meses. Como si yo estuviera molesto porque se olvidó de sacar la basura. Lo rechacé rápidamente. Le dije en términos claros. Ya tuviste una separación temporal, con Kao. No funcionó. No vengas arrastrándote ahora. Firmamos la primera ronda de papeles esa semana. Sus manos temblaban. Las mías no. Parte 14. El regreso. El día de la mudanza fue como una graduación torcida. No hacia algo nuevo y emocionante, sino fuera de algo tóxico, manipulador y que succionaba el alma. Me mudé a un departamento de una recámara al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, paredes neutrales, persianas un poco torcidas, huele a pintura fresca y detergente, pero era mío. Sin perfume en el baño. Sin el fantasma de la traición en las sábanas. Sin mentiras sentadas en la mesa de la cocina pretendiendo ser amor. La primera noche ahí, me senté en el piso, comiendo comida para llevar directamente de la caja, viendo televisión sin sonido. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí, quieto. No feliz. No curado. Pero quieto. En paz. El silencio ya no era pesado. Ya no me recordaba los hombros fríos y los secretos. Se sentía limpio. Como una pizarra en blanco. Comencé a hacer rutinas que no tenían nada que ver con ella. Gimnasio por la mañana, trabajo, leer por las noches, a veces solo dar vueltas sin rumbo. Incluso tomé un viaje solo fuera del estado un fin de semana, solo para demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. La gente seguía preguntando si iba a empezar a salir de nuevo. ¿Y honestamente? No. Todavía no. No porque estuviera resentido, sino porque estoy cansado. Quiero aprender a amarme a mí mismo nuevamente antes de intentar darle algo a alguien más. Él me drenó. Di el 100% y recibí mentiras, desvíos y traiciones empapadas en perfume. ¿Lo más loco? Ahora duermo mejor. Un sueño profundo, sin sueños, descanso real. Sin nudos en el estómago. Sin despertarme a las 3 de la mañana en una cama fría y con un corazón más frío a mi lado. A veces pienso en ella, sin razón. Una canción, un olor, una broma tonta de adentro. Y por un segundo, extraño lo que pretendíamos tener. Luego recuerdo lo que realmente me dio al final, paranoia, vergüenza y dolor. Y dejo que el pensamiento pase. Parte 15. La reflexión. Así que aquí estamos. Meses después. Divorcio finalizado. Ya no hay más mensajes de ella. Ya no hay más llamadas a altas horas de la noche. Solo silencio. Silencio real. Y ya no es el tipo malo. Mirando hacia atrás, el mayor golpe mental de todos no fue la infidelidad en sí, fue lo fácil que ella podía pretender. ¿Cuántas noches se acostaba a mi lado, me besaba, me sonreía, mientras vivía una vida doble? Eso te trastorna el sentido de la realidad. Te hace cuestionarlo todo. Pero aquí está la verdad que he aprendido. Que alguien te mienta no significa que fuera ciego. Significa que eran buenos siendo falsos. Y eso es de ellos. No de ti. Si estás leyendo esto y tienes ese vacío en el estómago, esas banderas rojas que siguen ondeando, esas pequeñas grietas que estás tratando de tapar con excusas, te ruego, pon atención. No estás loco. No estás inseguro. Tu instinto sabe más que tu corazón a veces. El amor no tiene que sentirse como una adivinanza. O caminar sobre cascarones de huevo. O ser medio amado mientras alguien más recibe lo mejor de la persona con la que te comprometiste. Pensé que estaría roto para siempre. No lo estoy. Estoy sanando. Lento, sí. ¿Aún tengo problemas de confianza? Claro. Pero también tengo paz ahora. Tengo claridad. Tengo a mí mismo. Y eso es más de lo que ella me dio al final. Si nada más, esta experiencia me enseñó que no es el amor. ¿Y esa lección? Esa es invaluable. Gracias por escuchar, Reddit. El tipo que finalmente se fue.